Hola, buenos días, un gusto saludarlos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá con nosotros en un nuevo webinar de la Comisión de Asuntos Públicos. Para nosotros es un placer muy grande cada vez presentar oradores interesantísimos como el de hoy. Le voy a pasar la palabra. Le quiero agradecer a Clary toda la organización y a Brenda Bianquet, que es nuestra presidenta de Comisión de Asuntos Públicos, toda su colaboración. Ella es gerenta de relaciones de asuntos gerente de asuntos corporativos de L'Oréal Argentina. Muchísimas gracias, Bren, por todo. Te paso la palabra si presentas la temática y al orador. Bueno, gracias Lili. Bienvenidos a todos y a todas. Sabemos que se van a ir sumando durante este rato que vamos a compartir para iniciar esta mañana de lluvia, que nos viene bien para poder entender y analizar los escenarios posibles después de las elecciones y de cara al balotaje, que bueno, es la agenda que entiendo que a todas y a todos nos atrapa y nos atraviesa el día a día para los lugares donde trabajamos tomar las mejores decisiones. Y quién mejor que Santiago Lacase, que es presidente y socio de Agora Public Affairs en Argentina. Y Santiago cuenta con 30 años de experiencia en el campo de las relaciones públicas, comunicación corporativa y política y comunicación de crisis. Ha liderado proyectos en toda América Latina para compañías de industrias de consumo masivo, de tecnología, de industria, laboratorios, biotecnología, minería y energía. O sea, una vasta experiencia y conocen su trabajo empresas como Walmart, Nestlé, Monsanto, YPF, Sony, Gerdau, Disney, SLB, Roche, Sanofi, Quilmes, DirecTV, Motorola, Intel, Adidas, Unilever, Danone, Banco Hipotecario y también L'Oréal, ya que bueno, él y su agencia es nuestra agencia de asuntos públicos y comunicación. Santiago fue director regional de la práctica de asuntos públicos de Burson Marsteller, América Latina, donde también se desempeñó como gerente general para Argentina, y fue director ejecutivo de Ipsos, Mora y Araujo, director de opinión pública para América Latina, director ejecutivo del think tank Grupo Sofía y gerente de relaciones institucionales y comunicación de Telecom Personal. Es director de la maestría de marketing político de la Universidad del Salvador y profesor en el posgrado de asuntos públicos de la Universidad Católica Argentina. Licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina y cuenta con un posgrado de negocios en IAE. Así que bueno, estamos en las manos de un experto. Santi, gracias por tu tiempo. Como saben todos y todas, estas conversaciones son ad honorem de los oradores que vienen y prestan su tiempo y nos regalan su conocimiento para aclararnos un poco el panorama o para ayudarnos a pensar, que es un poco la tarea de estos espacios dentro de la Cámara. Así que, Santi, todo tuyo. Ya hay 18 personas conectadas, así que bienvenido. Bueno, Brenda, gracias. Gracias, Clarisa, gracias, Liliana. Gracias a todos por la invitación. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer una presentación a modo de ayuda visual y después quedamos abiertos al diálogo, ¿no? La idea de hoy es compartir claramente lo que está pasando hoy en la Argentina, hacia dónde vamos y qué puede pasar el día después, ¿no? Pero a mí me gusta siempre empezar con un análisis de lo que pasa en América Latina, ¿no? Como decía Brenda, yo me formé en la Argentina, pero trabajé mucho en América Latina y creo que lo que pasa en América Latina nos impacta y lo que pasa en Argentina impacta en América Latina, ¿no? Con lo cual, entender un poco la dinámica de la región nos ayuda a comprender mejor lo que nos está pasando a nosotros. Y con esto quiero empezar a contarles algo que me parece que es muy significativo, que es que América Latina, podría extenderlo a otros lugares del mundo, pero me voy a centrar en América Latina. Si podemos pasar, Romy, la presentación. Está pasando un formato complejo que tiene que ver con una crisis del sistema representativo, ¿no? Hay una publicación que se hace todos los años, una ONG que se llama latinobarómetro.org, es pública y está en la web, con lo cual los invito a analizarla, que se hace todos los años, como yo le contaba, en la mayoría de los países de América Latina, y lo interesante de la investigación es que nos saca una foto de las tendencias, no solamente un año, sino que hace muchos años que se hace y se pregunta prácticamente lo mismo en las diferentes olas. Yo participé en alguna de ellas. Y uno de los
de las últimas, si quieren, insights que saca esta investigación que se publicó este año, es lo que ellos llaman electos dictaduras, ¿no? Que la región está pasando por un formato de electo dictaduras que son gobiernos que asumen democráticamente para luego cambiar las reglas de juego. Hay toda una discusión en nuestra disciplina, las ciencias políticas, de si la democracia se puede medir solamente por elecciones libres, ¿no? Hay consenso de que no es así y que hay otros elementos que hacen a la democracia que tienen que ver con otros factores, le hace republicanismo, libertad de expresión, control intrapoder y demás. Pero bueno, lo que estamos viendo en la región, con diferentes países, es que hay un sistema de elecciones libres que después estos gobiernos toman para provecho propio, ¿no? Y de hecho esto genera instabilidad, ¿no? Porque justamente la democracia lo que nos trae como beneficio es reglas de juego claras, y ya las reglas de juego se están perdiendo, ¿no? Fíjense que en la región, desde 1985 a hoy, hubo 20 presidentes de 9 países que dejaron su cargo antes de finalizarlo. Dale una más, Romeo, por favor. Y la corrupción atraviesa esta inestabilidad política en general, ¿no? De el mismo periodo de tiempo, de 1985 a hoy, hubo 22 presidentes de 8 países acusados de corrupción, algunos de ellos presos, la mayoría no. Esta sensación de inestabilidad política, de crisis institucional y de corrupción corroe a la democracia como sistema de gobierno. Esta encuesta mide si la democracia es el mejor sistema de gobierno o no, lo hace todos los años, y fíjense cómo se cae la percepción de que la democracia es el mejor sistema de gobierno. En el 2010, el 63% de los latinoamericanos pensaban que la democracia era el mejor sistema de gobierno, y hoy bajó a un porcentaje del 48%, ¿no? Esto es una crisis institucional que atraviesa a todos los países. Este es el promedio, ¿no? Hay países donde todo esto es más alto. Lo grave o preocupante es que crece la variable de que prefieren gobiernos autoritarios, ¿no? Y yo creo que todo esto es interesante para entender lo que pasa en la Argentina. Les cuento un dato más y nos metemos ya en el país. Dale, Romy, por favor. Que es la crisis de los sistemas políticos y el sistema de partidos, ¿no? En la Argentina, en el 2001, explotó por los aires el sistema de partidos con la crisis económica, social y política que vivimos. Y esto se traslada a toda la región, ¿no? El 77% de los latinoamericanos consideran que los partidos políticos no funcionan, ¿no? Y esto da pie para la aparición de outsiders, ¿no? De personas que no vienen de la política. Vamos a analizar el caso Milei. Pero en la región, desde Trump en Estados Unidos, Bolsonaro menos porque fue legislador, pero fue un outsider que fue una sorpresa para Brasil. Boric en Chile, que venía del movimiento estudiantil. Noboa hoy en Ecuador, que asumió hace muy poquito. Da pie para que aparezcan outsiders que se presenten como la solución a esta crisis institucional, ¿no? Entonces, dicho todo esto, que nos da pie para entender lo que pasa en la Argentina, porque si no entendemos lo que pasa en América Latina, es difícil entender a Milei. Quiero decir esto directamente, ¿no? Porque Milei, como vamos a ver después, es un outsider que fue el que mejor leyó el clima de época imperante en la Argentina, producto de lo que estamos viendo en la región, y se consolidó como uno de los referentes de cara a las elecciones. Dale, Romy. Ahora, el contexto en la Argentina, uno podría casi asimilarlo al contexto del 2001, ¿no? Hay un hartazgo con la política clásica, recuerden el que se vayan todos del 2001. Este hartazgo con la política clásica, que lo vimos en América Latina y que se refleja en Argentina también, se da en un contexto de inflación y de crecimiento económico. Estamos en un nivel de inflación septiembre contra septiembre de casi el 140%, y la economía decrece con respecto al año pasado. La inseguridad, que es un mal crónico en la región. En la Argentina se presenta un nuevo jugador que es el narcotráfico, que no era un actor relevante en nuestro país, con lo cual hoy tenemos inseguridad con narcotráfico. La corrupción como un elemento que también corroe el sistema, como vimos con el caso de Rigoló Chocolate y con Insaurralde y su famoso barco El Bandido. Y todo esto trae aparejado una sensación de cambio total, ¿no? Que me
robé un concepto de Jorge Liotti, periodista de la Nación, que llama el síndrome de Thelma y Luis, ¿no? O sea, hay una sensación en la sociedad argentina, recuerdan la película Thelma y Luis cuando termina, que están las dos protagonistas en un descapotable, enfrentando un precipicio, rodeada de policías, y en un momento dicen, bueno, tirémonos por el precipicio a ver qué pasa. Bueno, yo creo que estamos en esta situación. Hoy la sociedad argentina está muy enojada, está muy cansada, está muy frustrada, y se percibe este síndrome de Thelma y Luis, ¿no? Veamos qué pasa si nos tiramos al precipicio. Quiero también destacar que no estamos ante un voto ideológico, ¿no? El voto a Milei, y hasta podría decir el voto a Massa, no son votos ideológicos, ¿no? Esto es una discusión más larga, pero las ideologías como tal tienden a desaparecer y los problemas son tal que el pragmatismo manda. Acá estamos ante un voto bronca, la gente vota o con el corazón o con el hígado o con el estómago. Acá la gente está votando con el estómago, ¿no? No está votando por alguien al que sienta pasión, sino que está votando por una situación muy compleja en términos de enojo. Porque si no, no se entiende que Milei haya cortado todos los estratos socioeconómicos y, en la Argentina, ¿no? Principalmente los votos medios y bajos, ¿no? Dale, Romy. Y en este escenario, de cara al 19 de octubre, estos días fueron muy frenéticos y están pasando muchas cosas, ¿no? Creo que la primera foto que tenemos que analizar es la fractura de Juntos por el Cambio, ¿no? Esta fractura de Juntos por el Cambio no es algo que deba sorprendernos demasiado, ¿no? Porque yo creo que esta fractura ya estaba gestándose hace tiempo. De hecho, en mi opinión, la campaña de Horacio Rodríguez se pensó en el conflicto con Macri y no en el contexto de la Argentina. Pero fíjense cómo este partido, que nació como un partido de centro para hacer oposición al kirchnerismo, y la identidad de Juntos por el Cambio justamente fue esta, la de formarse como el partido no kirchnerista, fue perdiendo votos en los últimos años. En el 2019 sacó 10.800.000 votos, en las elecciones de medio término del 2021 ya perdió votos, y en las generales de este año perdió 4 millones de votos con respecto al 2019. O sea, es un partido que no es nueva esta erosión en su base de apoyo, sino que desde el 19 a hoy vemos cómo está perdiendo sus espacios, ¿no? Y como decía antes, generalmente los partidos se conforman pensando en la teoría amigo-enemigo, y el kirchnerismo fue el gran enemigo del Juntos por el Cambio, hasta que Milei ocupó ese espacio, ¿no? Yo creo que el posicionamiento de campaña apalancado en el cambio lo pierde a manos de Javier Milei. Y acá es donde empieza la crisis por decirlo de alguna manera, de fractura de Juntos por el Cambio. Cuando pierde su identidad como partido opositor al kirchnerismo, cuando hay egos personales entre los fundadores sobre quién iba a ser el candidato. Tengamos presente que hace un año Horacio Rodríguez era prácticamente el presidente electo y hoy no pasó la primera vuelta. Esto se explica por la crisis interna del partido, no por la oposición. Y es donde acá Milei claramente abrevó y donde puso su foco para ocupar ese espacio. Dale, Rom. Ahora, lo interesante de Justo por el Cambio es que se quiebra. Hoy ya podemos formalizar esta quiebra. Radicales el Partido Radical, que fue un componente clave en Juntos por el Cambio, se escinde con Morales como vocero de esta decisión, y se está por conformar, habrá que ver, un espacio más de centro, con Morales, radicalismo, Lustó, Horacio Rodríguez Larreta y demás, y un espacio más de derecha, más radical en términos del posicionamiento político, con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y sus seguidores. Pero lo interesante de este partido es que tiene territorio y que tiene fuerzas de poder, ¿no? Hay 10 gobernadores que pertenecen a Juntos por el Cambio, 93 diputados, 24 senadores, después vamos a analizar bien el Congreso, y 48 intendentes. La pregunta es qué va a pasar con este espacio en términos de los que han sido elegidos hace muy poquito, ¿no? Todavía no está claro y creo que están en este proceso de definir cuál va a ser su destino. Pero hay un partido que fue clave en los últimos 20 años de la política argentina, que está en un principio de quiebre importante,
pero con una base de poder muy relevante en el país. Dale, Ron. Acá vemos la foto de lo que fue la Argentina y lo que es hoy. Fíjense cómo el amarillo refleja a las provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, provincias muy paradigmáticas como Santa Cruz, ¿no? Como San Luis, espacios que han perdido Santa Fe a manos de Juntos por el Cambio, que hoy están en un proceso de crisis, ¿no? Y en revisión de lo que viene. Es importante señalar que la Constitución Nacional, la reforma del 94, planteó en su cláusula transitoria la obligación de tener una nueva ley de coparticipación federal, cosa que nunca se hizo porque al presidente de turno no le conviene tener una ley de coparticipación federal porque monopoliza el envío de dinero a las provincias, ¿no? Entonces, generalmente los presidencialismos de Argentina son tan fuertes porque estas provincias dependen de los giros arbitrarios del Poder Ejecutivo. Con lo cual, mi impresión es que este Juntos por el Cambio residual en las provincias va a alinearse con el presidente de turno. Pero bueno, tendremos que ver qué pasa con esto. Dale, Ron. Ahora, cuando uno piensa qué pasó con esta campaña, tengan presente que siempre en las elecciones hay un eje discursivo, como también tienen las empresas, hay un eje discursivo que guía la campaña, ¿no? Para Milei, Bullrich y Massa eran la casta, para Massa, Bullrich y Milei eran la derecha, y Bullrich no encontró un eje discursivo que la diferencie, ¿no? Yo creo que su campaña fue muy mala y que ese discursivo lo perdió. Creo que la interna con Horacio fue brutal y hay un desgaste muy grande, pero claramente no encontraron un eje discursivo que la diferencie del resto, ¿no? Y creo que hoy lo que está pasando, y vamos a analizar después el pacto de Acasuso, lo que está pasando con Milei y con Macri va en esta línea. Dale, Ramón, por favor. Bueno, Unión por la Patria, ¿no? Unión por la Patria, partamos de la base de que creo que en la ciencia política nunca se ha visto un candidato a presidente, ministro de Economía, con indicadores tan negativos que haya ganado en la primera vuelta y que haya estado a 3 puntos de ganar en primera vuelta, ¿no? Hago esta primera introducción, ¿no? Pero también es interesante entender que Unión por la Patria, Frente de Todos en su momento, kirchnerismo, bueno, todo lo que ya vimos que fue cambiando su nomenclatura, también fue un partido, o es un partido que pierde votos, ¿no? O sea, desde el 2019 a hoy, en la elección de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, perdieron 2 millones de votos, ¿no? Repito que la elección de Massa fue una elección extraordinaria, aún perdiendo 2 millones de votos en el contexto de la Argentina actual, ¿no? Dale, Romy, uno más. ¿Qué está pasando con la transformación de este tablero político donde Massa hoy lidera el sistema electoral? Estamos ante una transición, yo creo, hoy fundacional de lo que va a venir, ¿no? El primer punto es que el peronismo encontró un nuevo líder o jefe, como le llama el espacio a sus líderes, ¿no? Que es Sergio Massa, que utiliza el poder de una manera muy firme y claramente alineó, como vamos a ver en las conclusiones, a la tropa en términos de la estructura y el voto. Se quiebra Juntos por el Cambio, estamos presenciando ese proceso, todavía no está claro cómo termina, como yo les digo, yo creo que va a haber un espacio del PRO de derecha alineado con Milei y un espacio que se va a conformar en breve, más de centro, con radicales, Horacio Larreta y demás, y la Libertad Avanza que comenzó su transformación. La alianza con Bullrich y con Macri obliga a la Libertad Avanza a transformarse. Ahora tenemos que analizar en breve si esta transformación le suma o le resta votos, ¿no? Dale, Romy, por favor. Ahora, como yo decía antes, Massa es un profesional de la política, conoce como nadie el Estado, es un gran estratega de las campañas, pero en esta campaña, que uno podría decir que es la campaña más cara de la historia, ya le costó 1,5 puntos casi del PBI a la Argentina, ¿no? Todo este sistema de bonos a desocupados, informales, refuerzo para jubilados, bueno, alivios fiscales como el IVA y las ganancias, tiene un impacto muy importante en el PBI argentino, ¿no? Pero bueno, esto
también es importante entender que Massa en esta campaña volvió a los orígenes del kirchnerismo, ¿no? Que el kirchnerismo siempre tuvo claro que para ganar las campañas y para ganarse el favor de la gente es importante inyectar dinero en el espacio público para que la gente consuma, ¿no? Y esto claramente es lo que está haciendo hoy Massa en esta campaña, inyectando dinero para que la gente consuma, intentando compensar esta alta inflación que ya todos conocemos. Dale, Romy, por favor. El contexto donde se está desempeñando esta campaña, a veces es difícil comprender los resultados cuando uno tiene presente esto, ¿no? El riesgo país está arriba de los 2.500 puntos, la inflación interanual septiembre a hoy es de 138, casi 139%, es un misterio casi reverencial cuántas reservas hay en el Banco Central, la balanza comercial disminuyó con respecto al mes del año 2022, mismo mes, y la brecha cambiaria es del 190%. Aún a pesar de todo esto, la campaña de Massa funciona bien. Y yo creo que funciona bien por varios motivos. Uno, porque Massa es un experto en campañas. Dos, porque ejerce el liderazgo y el poder como ninguno. Tengan presente que alineó a toda la estructura del peronismo que en las PASO habían jugado de manera un poco ambigua. En esta primera vuelta los alineó a todos. El gobierno de Néstor, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández parece desaparecido, producto de que el Massa planteó esto. Massa tiene un posicionamiento interesantísimo, ¿no? Porque parece que es un incumbente, ¿no? Que es un candidato de otro partido que plantea que las cosas van a cambiar cuando él sea presidente, como si él no fuese ministro de Economía, ¿no? Creo que esto tiene una habilidad discursiva extraordinaria. Y creo también que la campaña del miedo le ganó al voto IRA, ¿no? O sea, esta campaña sobre que Milei puede convertirse en un peligro para el país, que fue el eje de campaña del masismo, ejerció impacto en la ciudadanía. Dale, Romy. Ahora, la libertad avanza, ¿no? Bueno, la libertad avanza creo que tiene dos momentos. El momento de la primera vuelta y el momento actual, ¿no? El primero de la vuelta fue puro, hoy está en una transformación, ¿no? Hoy está en una transformación que todavía no entendemos bien si esta alianza con Macri le suma o no le suma, ¿no? Claramente fue el que mejor leyó el clima de época imperante, este análisis que hacíamos al comienzo sobre América Latina. Milei fue el que mejor leyó esto y es un gran comunicador. Tengan presente que él se forma antes de ser político, era un comunicador, ¿no? Estaba como un divulgador económico en los programas de televisión, llenaba teatros, con lo cual es un gran comunicador que deviene en político, ¿no? Y hoy se encuentra hasta un desafío importante que en política se llama el teorema de Baglini. Baglini fue un senador radical, un dirigente radical muy importante que decía que los candidatos, cuanto más lejos del poder están, más pavadas dicen. Cuanto más se acercan, empiezan a modificar su discurso. Bueno, esta campaña vimos cómo Milei, con sus dos ejes discursivos, la casta y la dolarización, fue modificando su posicionamiento, ¿no? Esta dolarización ahora ya es gradual, la posesión de armas no es tal, la venta de órganos es menos, la casta, hay castas y castas, me puedo hallar con Barrio Nuevo que no es casta. Bueno, esta, si quieren, descomposición discursiva, a mi entender, lo afectó, ¿no? Porque entre las PASO y la primera vuelta se mantuvo prácticamente igual en términos de voto. Y yo creo que también su alta exposición mediática lo lleva a cometer errores, ¿no? Creo que lo vimos en las últimas semanas en algunas entrevistas un poco desencajado y creo que esto también es un desafío para la libertad avanza, ¿no? Porque en campañas como las que vamos a ver ahora, el balotaje que estamos viendo ahora, donde gana el que comete menos errores, acá hasta el día de hoy
la Libertad Avanza está más preocupada en explicar su alianza con Macri y con Bullrich que en acercarse a la sociedad. Y en el mientras tanto, Massa está a 150 por hora, ¿no? Y después un tema que lo dejo solamente para el análisis que necesita más tiempo, que es si Milei es liberal o libertario. Hoy se presenta como liberal libertario, ¿no? Solamente para hacer justicia al concepto, en mi opinión, es una mezcla rara la que tiene Milei, porque abreva más en el concepto libertario que en el liberalismo. El concepto libertario o la filosofía libertaria fue creada por un señor llamado Rothbard, americano. De hecho, uno de los perros de Milei se llama Rothbard, que es una mezcla entre el conservadurismo americano y el liberalismo, ¿no? Pero no es el liberalismo clásico que conocemos en la Argentina, ¿no? Es más un espacio conservador con ideas más afines al conservadurismo de derecha que al liberalismo clásico, ¿no? Pero bueno, esto lo quiero dejar acá sentado como una diferencia importante en lo que él se posiciona como liberal libertario. Dale, Ron. Y las implicancias del Pacto de Acasuso. El Pacto de Acasuso fue aquella noche donde se reunieron Bullrich, Macri y los hermanos Milei para cranear lo que hoy vemos como el Pacto de Acasuso, ¿no? Que también esto tiene que ver con una dinámica del poder que maneja Macri, que Macri hace estas cosas sin consultarlas, porque no hubo un consenso interno, y esto fue lo que precipitó el quiebre de Juntos por el Cambio, porque Horacio Rodríguez Larreta, Vidal y otros miembros fundadores de Juntos por el Cambio, Morales y demás, Carrió, se enteraron con el hecho consumado, ¿no? Ahora, estas implicancias del Pacto de Acasuso, que nos remiten a historias del Pacto de Olivos con Alfonsín, Menem y más, todavía no entendemos o no podemos comprender bien las implicancias de esto, ¿no? En mi opinión, habiendo trabajado en muchas campañas políticas, 1 más 1 en política no es 2. Puede ser 4 o puede ser -3, ¿no? Y hay que analizar en estos días si la alianza entre Macri, Bullrich y Milei suma o resta, ¿no? No tengo claro todavía esto. Lo que estamos viendo es el proceso, si quieren, más negativo de este Pacto de Olivos, de este Pacto de Acasuso, que tiene que ver con la descomposición de los partidos, porque tanto Juntos por el Cambio como la Libertad Avanza han sufrido fracturas internas, ¿no? Y además creo que Milei pierde su preponderancia, pierde su centralidad, porque el que se está ocupando de la campaña hoy es Macri, ¿no? Con lo cual no tengo claro, honestamente, si esta alianza suma o resta, ¿no? Lo que sí vamos a ver ahora es algunos datos que nos pueden ayudar a entender hacia dónde va electoralmente y con encuestas este espacio, ¿no? Dale, Rom. En esto no me voy a detener porque son las ideas de cada uno que ya más o menos las conocemos, con lo cual no me parece que es interesante. Solamente me detendría en la reforma laboral, porque acá hay muchas empresas y creo que es un tema importante para todas, para nosotros. La reforma laboral que plantea Milei me parece que es la más disruptiva y la más interesante que vemos hoy en este panorama de propuestas, porque es algo que hoy se utiliza en la UOCRA, en el sindicato de la UOCRA, que es una modernización laboral. La reforma laboral indefectiblemente tiene que pasar por el Congreso y lo intentó Macri en su momento, no pudo. Hay grandes reformas que el país necesita para volver a un cauce serio, que es la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma provisional, pero como vamos a ver después en el Congreso, no hay espacios de consenso para esto, ¿no? Todavía no. Con lo cual, creo que lo que propone Milei en este escenario de modernización laboral es interesante, porque en realidad es un formato que hoy funciona con la UOCRA, donde a través de convenios colectivos de trabajo entre empresa y sindicato se llega a un reemplazo de la indemnización por un formato de salida del empleado, a partir de un aporte que hace la empresa de un 12% en el primer año y un 8% en el segundo año en una cuenta propia, que eso sirve a modo de indemnización. Me parece que esta sería la reforma más interesante que se plantea hoy,
obviamente con la reducción del tamaño de Estado, la reforma impositiva, y creo que queda todavía a definirse qué significa dolarización, si es dolarización, si es un sistema binario de monedas, no está claro, y queda también por resolver temas muy complejos que no vamos a detenernos hoy, pero tienen que ver con la deuda comercial que tienen las empresas con sus proveedores en el extranjero, casi 41.000 millones de dólares, la bola de los LELIC, el cepo, bueno, infinidad de problemas que no los voy a deprimir más esta mañana, pero que hoy claramente no hay propuestas definidas sobre estos temas, ¿no? En las campañas generalmente no se hace educación, sino que busca diferenciarse del otro, y esto será algo para el día después, ¿no? Dale, Romy, por favor. Ahora, como decíamos antes, yo vengo del mundo de la investigación, como decía Brenda, fui gerente general de Ipsos Moy Araujo, trabajé en Argentina, trabajé en América Latina, en muchas campañas, tuve el privilegio de ser un alumno de Manuel Moy Araujo, que fue el sociólogo fundador de la opinión pública en la Argentina, pero dicho todo esto, tengo que decir que hoy las encuestas hay que tomarlas con mucho cuidado, porque creo que como herramienta de medición, hoy no pueden medir adecuadamente la intención de voto, ¿no? El voto es muy volátil, el voto cambia casi diariamente, con lo cual es muy difícil con las herramientas que tenemos hoy para medir opinión pública poder captar la intención de voto. Por lo cual, habiendo dicho este warning, les quiero contar estas investigaciones que están dando vuelta, ¿no? O sea, hoy Milei retendría casi el 98% de la gente que lo votó. Hay que ver qué pasa con la gente de Bullrich. En estas encuestas que estamos analizando al día de hoy, el 47% de los que votaron a Bullrich votarían a Milei. Esto significa, en números porcentuales, en números reales, 10 puntos. Son 10 puntos más de intención de voto. El 37% de la gente que votó a Schiaretti, gobernador de Córdoba, acompañarían a este espacio. Y lo loco es que el 14% de la gente que votó a Miriam Bregman dice votar a Schiaretti, cosa que me parece loquísimo. Ahora, en el caso, y por esto vuelvo a lo anterior, no estamos ante presencia de un voto ideológico, ¿no? Es un voto pragmático, quizás es votar al menos malo, es votar con bronca, y así se entiende que el 14% de la gente que vota a Bregman votaría a Milei. El caso de Massa también retendría porcentajes por casi el 100% de lo que lo votó. Hay un 9% de la gente que votó al Bullrich que dice votar a Massa. Por eso vuelvo al tema del pacto de Acasuso. No tengo tan claro que esto sea tan lineal. Y un 26% de los que votaron a Schiaretti votarían a Sergio Massa. Lo mismo pasa con la mitad de la gente que votó a Miriam Bregman. Ahora, fíjense que tanto en votos en blanco como indecisos hay casi 19 puntos, ¿no? Y es un candidato más ese rubro, ¿no? Con lo cual, si uno hace la sumatoria rápida entre los que votarían a Milei y los que votarían a Massa, estamos casi en un empate técnico hoy en términos votales. Pero de nuevo me quiero centrar en la problemática de las encuestas al medir el voto y al entender que esta problemática también tiene que ver, además de la fluctuación del voto, con que hay casi 20% de gente que votaría en blanco que está indeciso, con lo cual la elección está abierta. Uno no puede decir hoy que la elección está a favor de Massa o está a favor de Milei, ¿no? Yo creo que hoy la elección está abierta. Mi opinión es que Massa viene con la sensación de ganador, con la sensación de que es el nuevo líder del peronismo, que el peronismo y la estructura avala esta situación, y que Milei está todavía pagando el costo de haber quedado casi igual en términos de voto entre las PASO y la primera vuelta, cuando en las PASO él era prácticamente el próximo presidente de la Argentina, y hace 10 días que están explicando que la alianza es positiva y está en una situación más reactiva, ¿no? Con lo cual, no me animo a dar un pronóstico de quién tiene más chances hoy. Lo que sí creo es que las campañas están en diferente mood, ¿no? El mood de Massa es positivo, el mood de Milei es reactivo, ¿no? Dale, Romy, así vamos terminando y dejamos espacio a las preguntas. Y quiero terminar con algo que me parece que es muy relevante, que es gane quien gane la elección,
va a tener que consensuar en el Congreso de la Nación, porque nadie va a tener mayoría propia. Tengan presente que en Cámara de Diputados se necesitan 129 diputados para el quórum propio. Nadie llega ni de cerca a ese número, ¿no? Unión por la Patria va a tener 105 diputados. Todavía se está terminando de definir este conteo, pero puede ser un diputado más, un diputado menos. Juntos por el Cambio, 93, pero que en realidad ya no es más Juntos por el Cambio porque este bloque se quebró y se está recomponiendo. La Libertad Avanza, 38 diputados, partidos provinciales y el Frente de Izquierda, ¿no? Con lo cual, cualquier partido que quiera encarar reformas de fondo en la Argentina que indefectiblemente deben pasar por el Congreso, va a tener que consensuar con otros espacios, ¿no? En senadores pasa lo mismo. 32 senadores por Unión por la Patria, 24 senadores para Juntos por el Cambio, que también se quebró, y 8 senadores por la Libertad Avanza. En senadores es necesario 37 senadores para tener el quórum propio, ¿no? Y acá también creo que hay un desafío para Milei, y con esto termino, que es, Milei se conformó como el representante del voto bronca, como el representante de la persona que va a luchar contra la casta, y eso ya en la campaña se está desdibujando, y de cara a lo que viene, necesariamente, si Milei llega a ser elegido presidente, va a tener que negociar con la casta, y esto probablemente afecte su legitimidad de origen. Hay un caso en América Latina, que es el de Boric, presidente de Chile, que le pasó exactamente esto. Boric, representante de la revolución estudiantil en Chile, que fue elegido presidente más joven de la historia de Chile, con la expectativa de que reforme el sistema de castas de Chile, no lo logró, y a los 3 meses tenía 20% de imagen positiva. Con lo cual creo que acá también se presenta un desafío muy relevante para Milei y lo que viene. Bueno, dicho esto, estas son las ideas fuerzas para conversar con ustedes y abierto a preguntas, diálogos, opiniones, lo que les parezca más interesante. Bueno, muchas gracias, Santiago. La verdad que súper interesante toda la información, los datos. Quedamos así, o por lo menos yo como, bueno, ¿qué va a pasar, no? En el chat no tengo preguntas. No sé si alguien quiere preguntar ahora, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Bren, si tenés alguna como para romper el hielo, porque a veces hay un poco de timidez entre la gente y cuando el primero se anima, después vienen los demás. A ver, espera, tengo un mensaje Carisa, nuevo. Sí, dale, ahí justo lo vi, Sebastián, dale. ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Una, Buen una día. consulta. Ahí cuando comentaban del tema, digamos, cuando vos escuchabas, bueno, inclusive con Bullrich también, en general todos te hablan de equilibrio fiscal, ¿no? Antes los 3 candidatos, inclusive Schiaretti, ahora los 2 que van al balotaje. Y por el otro lado ves reducciones de ganancias, eliminaciones de impuestos, y la sábana es corta, ¿no? Digamos, entonces la gran pregunta es cómo converger independientemente de quién sea el ganador a ese resultado o simplemente es una mentira, digamos. Es un poco porque, digamos, si no, los números no cierran, las matemáticas son matemáticas, ¿no? Mira, Sebastián, yo creo que ahí hay que diferenciar dos momentos, ¿no? Como decía Maquiavelo, una cosa es ganar y otra cosa es gobernar, ¿no? Pero yo creo que hoy los candidatos están más ocupados en ganar que en gobernar, ¿no? De hecho, lo que yo le decía recién, yo creo que la campaña de Massa va a ser la campaña más cara de la historia, por no decir la más cara de América Latina. O sea, ya hay, más allá de la plata invertida en la campaña, hay 1,5 puntos del PBI invertido en esta campaña. Indefectiblemente, quien asuma como presidente, sea Massa o sea Milei, si quieren hacer un cambio, y yo creo que, hago un paréntesis, yo creo que tanto Massa como Milei van a plantear cambios, ¿no? O sea, Milei claramente cerca del cambio, pero yo creo que Massa también está planteando un cambio. Massa no es kirchnerista, ¿no? Massa es lo más parecido al peronismo que hay, ¿no? Perón definía al peronismo como un movimiento. Ese movimiento fue Perón, fue Menem, fue Duhalde, fue Kirchner y fue hoy Alberto Fernández, y vaya a saber qué es eso, y se transformará en masismo.
¿no? Con lo cual, yo creo que Massa tiene esta formación más de centro y creo que su potencial gobierno, por lo que uno escucha, va a estar más cerca del centro que del kirchnerismo. Ahora, en los dos momentos hay que hacer reformas de fondo y hay que tomar medidas más complejas. Yo creo que ahí, Sebastián, yo no soy economista, lo que te puedo decir es que de la política los dos la van a tener muy difícil, ¿no? Porque, de nuevo, si queremos seguir trabajando en la senda de la democracia, hay que pasar por el Congreso, ¿no? Y yo creo que ahí Massa es el que tiene mejor, si quieren, muñeca para negociar en el Congreso, ¿no? Más allá de que tiene más diputados y senadores, él se formó en el Congreso y tiene más capacidad de negociación en el Congreso. Yo creo que ahí Milei está más limitado, tanto en número como en capacidad de negociación, ¿no? Pero bueno, es una percepción. Ahora, lo que te quiero decir con Sebastián, que cualquiera de los dos tiene que ir a un ajuste, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Santiago. ¿Puedo hacer una Santiago, pregunta? Sí, Sí, Marta, cómo no, dale. Marta. A ver, Massa posiblemente quisiera hacer algunas reformas, pero cuán condicionado está por el kirchnerismo, porque muchos de esos diputados, creo yo, son kirchneristas y además ha ganado la elección en gran parte gracias a los votos de la provincia de Buenos Aires, que son mayormente, entiendo yo, votos kirchneristas. O sea, ¿va a Mira, poder Marta, hacer reformas? yo creo que sí, de nuevo, el movimiento se transforma, el movimiento sigue a líderes, ¿no? Y yo creo que ese movimiento se está empezando, tanto los diputados, senadores como los gobernadores, aunque intendentes, ya definieron que el próximo líder es Massa. Creo que el kirchnerismo tiende a desaparecer, ¿no? Porque no hay que equivocarse con Kicillof. Kicillof es un representante de Cristina Fernández de Kirchner, pero no es la cámpora y no es un kirchnerismo clásico, ¿no? Y otro factor no menor, Marta, es que Massa ejerce el poder. Y como yo le decía antes, la Argentina es presidencialista no por historia, sino por sistema regulatorio. Mientras no se reforme la ley de coparticipación federal, el gobierno de turno presidente tiene la potestad para girar los giros discrecionales a las provincias, donde la mayoría del empleo es público, ¿no? Entonces, el poder se ejerce, y yo creo que ahí Massa tiene claridad sobre esto y lo va a ejercer, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo no tiene espacio para condicionarlo en lo que viene. Gracias, Gracias, Santiago. La verdad que súper gracias. interesante. Tengo un tema que siempre me cuesta entender, no sé, por qué siempre se lo distingue, como hiciste vos recién también, a Kicillof de la Cámpora, porque está bien, con Máximo puede haber alguna rivalidad y los que siguen y Máximo es el líder un poco de la Cámpora, ¿no es cierto? Pero yo no le veo mucha distinción, o sea, me cuesta encontrar la diferencia por la cual se afirma a veces que Kicillof no es la Cámpora o es muy distinto de la Cámpora. Porque su formación es diferente. Él se formó en la política universitaria y la Cámpora fue un desprendimiento del kirchnerismo puro, ¿no? Eh, Creo que la Cámpora planteó un escenario de poder que estaba más atado a las cajas que maneja que a un sistema, si quieren, ideológico o de partidos. Y el alineamiento de Kicillof es con Cristina Fernández, no con la Cámpora, ¿no? Y de hecho, si uno analiza su gobierno, salvo Larroque, en general no hay Cámpora dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, su vínculo con Máximo no es pequeñas diferencias, se detestan. Entonces, con lo cual, y creo que además el enojo de Máximo Kirchner con Kicillof es porque él no aceptó ser el candidato a presidente en su momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que también esto, para no llevarlo a la política rosa, también tiene que ver con lo institucional, ¿no? Los gobiernos en la Argentina, y esto es un defecto, ¿no? Provinciales, dependen lamentablemente de la
coparticipación federal. Y mientras no haya un sistema regulatorio que vuelva a encauzar eso, dependen discrecionalmente de los giros del gobierno. Yo no voy a dar nombre, pero un gobernador muy importante en su momento me decía: Santiago, yo no me puedo hacer el loco con el kirchnerismo porque ahí me giran la plata para pagar los sueldos eh, media hora antes de que termine el mes, ¿no? Entonces, Claro, es muy difícil, ¿no? La verdad que es muy sí. difícil. Y nadie tiene incentivos Gracias, para hacer Santiago. esto, porque todos los que asumen como presidente no quieren cambiar esa palanca, ¿no? Claro, sí, sí, entiendo. Gracias. No, no. Gracias, Santiago. Bueno, en el chat seguimos sin tener preguntas. Si alguien quiere nuevamente hacer alguna pregunta abriendo el micrófono, los invitamos a hacerlo. Yo tendría una más con respecto a Massa, que yo lo veo bastante parecido a Néstor Kirchner. Vos decís que es completamente diferente del kirchnerismo. Em, a mí, por ejemplo, Massa me da miedo que se quiera eternizar en el cargo como pretendía hacer Néstor, alternando con Cristina, y hay mucha gente que lo dice, alternando con Malena. ¿Esa parte no la ves? ¿La ves igual? ¿Cómo la ves? Pero también hay un tema a destacar. Esa eternización es democrática, porque la gente elige, ¿no? No es que impuso a su mujer Cristina Fernández. O sea, Cristina Fernández ganó las elecciones, ¿no? O sea, Sí, sí, y yo creo obvio. que la diferencia entre el 2001, 2003 y hoy es que la oposición, a pesar de la oposición, es fuerte, ¿no? O sea, como yo le mostraba antes, hay 10 gobernadores de la oposición, hay intendentes, hay un bloque fuerte. O sea, hoy hay un sistema de contrapoder interno que, entre paréntesis, la oposición se está ocupando de destruir. Pero existe ese factor de contrapoder interno. Y esa eternización no es real, es conceptual, porque la gente elige. Después, de nuevo, yo creo que este formato de electo dictaduras que vemos en América Latina no se repite en la Argentina. La verdad es que el kirchnerismo, aún en sus momentos de mayor ejercicio del poder, no han modificado estructuras básicas del sistema republicano. O sea, hoy Bukele en El Salvador disolvió la Corte Suprema y se plantea una reelección cuando no podía. Eso no sucede en la Argentina. Seguimos, gracias a Dios, bajo los estándares institucionales. Después podemos decir las formas me gusta más, me gusta menos. Pero bueno, yo no veo, Liliana, ese peligro. Gracias, Santiago. Pero ¿no escuchaste rumores de fraude? Yo, sinceramente, soy muy desconfiada. Rumores de fraude en la última elección y el miedo de que pudiera haber fraude en la próxima, porque el gobierno está en el gobierno, Massa está en el gobierno, eso es indudable, y a mí me da miedo realmente. Mira, desde que estoy haciendo campañas 2002, siempre escucho lo mismo, que va a haber fraude, que demás, y no existe tal cosa, ¿no? O sea, que el Ok, voto estructura, gracias. como se le llama a eso, puede ser 1%, menos del 1%, ni siquiera es 1%. La verdad es que no creo que eso sea relevante. Aun cuando hemos visto mesas con voto cero para Milei, ¿Viste? En todas las campañas hay esa situación, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con eso no es un porcentaje relevante para que modifique un resultado, ¿no? A mí me preocupan cosas más, si quieres, más profundas, pero bueno, lo dejo como comentario en la sociedad, ¿no? O sea, Loma de Zamora ganó el candidato de Insaurralde por más del 50% de los votos, cuando todavía está para la tapa de los diarios la corrupción que pasaba en esa localidad, ¿no? Eso me parece que es significativo, ¿no? Como la sociedad, lamentablemente, está anestesiada porque cree que la corrupción es algo endémico, ¿no? Que no termina por modificar el voto, ¿no? Sí, sí, eso es muy preocupante. Pero ese 1 o 2% que vos decís que podría ser de fraude tangencialmente, si la elección está muy cerrada, puede definir un candidato para un lado o para el otro. No, pero ahí, Liliana, ese porcentaje no lo digo yo, lo dicen los expertos, que es menos del 1% esa posibilidad de modificar eso. No es relevante en una elección. Y yo creo que hoy, de nuevo, el resultado va a ser eh, eh, diferente en diferencia del 1%. Hoy tenemos un empate técnico en las encuestas con todo el warning que yo dije en las encuestas, pero hay 20 puntos a definirse todavía. Entre voto blanco e indeciso hay 20 puntos a definirse. Con lo cual, no se va a definir por menos de un punto esta elección, claramente.
Ay, ojalá, porque si no siempre está la sospecha de que hubo alguna manito ahí Ujú, cambiando. Ojalá que sea lo que la gente quiera, ¿no? ujú. Bueno, Bueno, Santiago, ¿puedo hacer muchísimas una gracias, pregunta Santiago. más? Es un Una poco A ver, consultita más. incomprensible, ¿no? Como la provincia de Buenos Aires, que no tiene infraestructura básica mayormente, que no tiene seguridad, no tiene salud, no tiene educación, y vota el 46% a Kicillof. Ujú, Me resulta absolutamente incomprensible, porque está bien, la oposición estaba dividida, pero cerca del 50% de la gente, pese a la corrupción, pese a todo, y pese a la falta de servicios, vota a Kicillof. ujú. ¿Cómo se explica el Mira, voto Marta, miedo? generalmente en las campañas se vota al menos malo, ¿no? Y no hay un voto, esto lo decía Jaime Durán Barra cuando yo trabajaba con él, o sea, la gente vota con el corazón o vota con el estómago. Acá se vota con el estómago y la gente vota al menos malo. En términos generales, y esto dicho por un intendente de Juntos por el Cambio, que no voy a decir su nombre pobre, la gestión de Kicillof no fue mala para esta persona, no es un juicio de valor mío, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que la elección se termina definiendo por el menos malo. Y la verdad es que los candidatos que enfrentaban a Kicillof eh, no eran relevantes. muchas gracias, Santiago. Veo que Daniel Fraga levantó la mano, así que le dejo a Daniel que haga su pregunta o comentario. Gracias. Santiago, vos ves está bien que quizás es un poco prematuro, pero que el acuerdo de Acasuso termine en un gobierno de coalición entre Milei y un sector del PRO, o el PRO, digamos, no Junto para el Cambio, pero el PRO, en donde el PRO tenga algún tipo de, no sé, participación en ministerios, secretarías, digamos, en la parte ejecutiva. Sí. Mira, Daniel, tu pregunta es buenísima porque yo creo que es la gran incógnita de hoy, digo, porque yo creo que hoy tanto Milei como Bullrich y Macri están pagando el costo de la decisión y no están capitalizando los beneficios, ¿no? Porque no están planteando que este pacto de Acasuso sea un gobierno de coalición, ¿no? De hecho, dicen que no. O sea, que después se verá que esto no es un cogobierno, que yo creo que estas decisiones sin consultas y sin consenso generan estos resultados, ¿no? Porque no es una decisión del partido que Juntos por el Cambio va a tener un sistema de cogobierno con la Libertad Avanza, no. Son dos dirigentes que una noche decidieron hacer un pacto sin consultar a las bases, ni de un lado ni del otro, y hoy están administrando las consecuencias de esa decisión. Yo siento que hoy se están pagando más los costos que capitalizando los beneficios. Ok, sí, sí, yo creo que también, me parece que da la sensación que los beneficios que podía tener ese acuerdo no se están viendo, porque quizás, Porque no sé si hubiera esta sido situación, beneficio, después habría que verlo, ¿no? Si de eso bueno, saldría, bueno, hubo un acuerdo, como vos decís, más de base, en donde, no te digo juntos por el cambio, porque no creo que lo hubieran logrado, pero al menos el PRO como partido hubiera hecho un acuerdo con el partido Libertad Avanza, ¿no? Y no, como vos decís, un par de dirigentes en una cena. bueno, pero yo creo que ahí eso sería una forma más, si quieren, transparente y firme de transmitir una decisión, ¿no? Porque yo creo que hoy la gente está esperando, bueno, pero no sé, Melconian va a ser el candidato va a ser ministro de Economía de ese espacio. Son todas dudas que no sé por qué no se aclaran. Yo, de nuevo, insisto que esto fue más algo apresurado, inconsulto y, si quieren, intempestivo que una estrategia. Y hoy se está administrando esa consecuencia. Por eso digo que las campañas están en diferente mood, ¿no? La campaña de masa está en un mood proactivo, en un mood moderado y captando apoyos, y la campaña de Milei está a la defensiva. Gracias, Santiago. Tengo una pregunta en el chat de Sebastián que dice, los potenciales de 10,4% en blanco y 7,6% de indecisos asumen la premisa que la participación será igual a la última elección, ¿no? No sé, Sebastián, porque los balotajes son otras campañas, ¿no? O
sea, en los balotajes se redefine todo, no necesariamente haya continuidad en las voluntades, ¿no? Yo creo que hoy el voto de ese 10% en blanco, esos indecisos, están, creo que día a día, analizando qué van a hacer, ¿no? Porque creo que por primera vez, desde el regreso a la democracia hoy, se plantean modelos diferentes, ¿no? Generalmente las propuestas eran desprendimientos de partidos, las ideas eran más o menos similares, no había espacios muy disruptivos, salvo la de Macri con Scioli en su momento. Hoy son modelos diferentes, ¿no? Y creo que por eso genera tanta indecisión y el voto en blanco es producto del enojo, ¿no? Hacia dónde va a ir eso, ya no lo sé, porque yo creo que la ventaja que tenía Milei cuando Milei era Milei era que él representaba ese voto bronca, ese voto enojo que también iba contra Macri, ¿no? Hoy no sé si lo va a captar tan linealmente. Gracias, Santiago. Muchas No. gracias. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat y ya estamos casi en la hora. Así que si nadie más quiere preguntar nada, por mi parte, yo te agradezco mucho la presentación, tu tiempo. La verdad que es un gusto escucharte, súper claro. Y le doy la palabra a Brenda y a Liliana para cerrar la reunión. Gracias. A vos, Clarisa. Santi, gracias por también dar un contexto al principio. Para mí esa fue clave porque nos ayuda también a sentir que no estamos en una burbuja y que lo que pasa en Argentina solo pasa en Argentina, sino que somos un fenómeno que sucede en Latinoamérica. Así que gracias también por esta mirada, porque en esto que estamos tan endógenos cada día mirando y demás, para mí por lo menos me trajo un poco más de calma que lo recordaras y lo traigas tan seriamente a la mesa. Y bueno, veo mucha ansiedad, mucha incertidumbre por parte de todos y todas, y por lo menos charlar de este tema también nos ayuda a ver algunas líneas de trabajo para los lugares donde trabajamos y para el país donde todos queremos seguir viviendo. Así que Santi, de verdad, gracias por tu profesionalismo, por tu calma, por traernos un poco de calma en tanta tempestad, o por lo menos, digo esto, ordenar algunas ideas, aunque como me gusta decir a mí, cada ciudadana y ciudadano adentro del cuarto oscuro hace lo que tiene ganas, por más que diga tantas cosas en tantos ámbitos sociales. Pero bueno, ojalá que lo que sea para una Argentina mejor. Así que Lili, te dejo a vos el cierre, y también gracias a todas las personas. Llegamos a tener un pico de 26 personas conectadas, ahora hay 18. De verdad, espero que este tipo de espacios les sirva. Siempre nos pueden dar feedback, proponernos personas que quieran que para la Comisión de Asuntos Públicos convoquemos. Siempre estamos abiertos y abiertas para recibir las sugerencias, así que también ese mensaje les quería dejar. Gracias, Brenda. Gracias, Brenda. Excelente el orador, muchísimas gracias por proponerlo. Gracias, Santiago, por tu tiempo. Muy claras todas tus respuestas, muchísimas gracias. Sos bienvenido siempre en nuestra cámara. Te vamos a invitar ya a un almuerzo, así comemos algo rico de paso y tomamos ricos vinos de los franceses. Así que la próxima va a estar con comida, y les agradecemos mucho a todos los participantes y están invitados a los próximos encuentros. Gracias, Brené, por todo, por toda tu ayuda. Gracias, Clary. Y nos vemos la próxima. Y Romina también, gracias por la ayuda. Un beso grande para todos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos.